We are not uh, hearing the audio from the event. I apologize. I will ask the production. Assuntos Médicos da Sanofi Vaccines International, César Mascarenhas. Mr. César Mascarenhas. Ele fará a apresentação Main Aspects of Acellular Vaccines. He will make the presentation on acellular vaccines and quality. He is a pediatric physician specialized in child diseases, and he's also a professor in the Autonomous University of Mexico. And he has 20 years of experience in immunization, public health, and working with national and international institutions. In his the vice president of the Latin America of infectious disease and child disease, Maria Luisa Valvila Aguero, who will make the presentation online, experience of acellular vaccines, introduction, and public programs in Latin America. She is a PhD in pediatry and she works in Costa Rica, and she was from the board and also the monitoring surveillance board of Costa Rica. She has published papers in this area, and she was rewarded as one of the 50 women more influential in Central America by Forbes magazine. She is actually currently member of the Arboviruses Committee. So I pass the floor to José Castro de Moraes. So good afternoon, everyone. It's a great pleasure being here with you all to share information regarding vaccines, and also with two friends, José Mascarenha and Maria Luisa, to discuss a very important subject, which is the cellular hexavalent vaccine. So this is relevant because we are seeking the most number of antigens within a vaccine. So we have this heptavalent, octavalent, and so on, because this reduces the number of applications and facilitates the access, affordability, and access to the vaccines, and it improves the coverage of the vaccine. Second, we have to approach the aspects regarding trustworthy around these vaccines in the application. And a fact that is relevant, and the agreement was signed between Biomanguese and Sanofi to technology transfer for it to be produced in Brazil. So soon it will be a national vaccine. So for us that have been working in this field, this national production in Brazil is very important, especially in the symposium that gather many manufacturer of vaccines. So without further ado, because we have a tight time and an extensive subject, I will pass the floor. Thank you very much, Dr. Carlos. Good afternoon. I will apologize because my presentation will be in Spanish. I think that I can speak Spanish slowly, so I think you can understand me. And Luis is touching a subject that he knows this knowledge because we're in a symposium of manufacturers with the production of vaccines with whole cells and A cells
vaccines and has been produced in many different sites in France and Canada. And the one in France, and you have five component vaccine that is available in the market. So to start this presentation, if you could please put on the first slide, I would like to compare the terms of production of the vaccines. And I know that some steps are very much similar when we go through this theme of detoxification. We think that there's a difference in the manufacturing of both vaccines because the vaccines of whole cells that have been successful in the treatment of diseases have been facing complex situations regarding safety and the reaction to them. So in the 70s and the 80s, many countries in global level have decided to not use the wholesale vaccines. And on the other hand, we started to do a cell vaccines due to the reactions. And we have the production that is differentiated and in a way that only some components of the bacteria for its production, because the whole cell production has more than 3,000 different proteins that are inoculated. One of them can have one, two, three, up to four components. Furthermore, the number of components this is where one has the benefit of decrease direct reactions due to the elements. So the first element is and has accomplished this, and many countries started producing them in the 90s, and from the 2000s we think that countries with average economies started the manufacturing. Mexico was the first country in Latin America, and then was followed by Costa Rica. And thank you, Dr. Maria Luisa, as the second country in Latin America to produce these vaccines. So it's important to make this differentiation between the vaccines, because currently the knowledge that exists regarding the whole cell vaccines is a knowledge that is essential in vaccines that were used many years ago, but nowadays they're not being commercialized. So there are implications, because in the way that the vaccines are manufactured have more repercussions that we have discussed, and we have to understand in this current context. Currently, we know that these differentiation in the manufacturing, the formulations has a key role. Unfortunately, the technology of wholesale vaccines do not consider the exact knowledge of the quantity of antigens as is known as a whole, seeking evidence of where there is a response to certain components. So this is not known the exact quantity of antigens. Differently from the A cells vaccines has the same as the 12. So the dosages. So you see the consistency of them, of the batches, and you have more variability in the production of vaccination comparing to the acellular vaccines. Another topic that is relevant is that when we measure the
homogeneity of the vaccination, and we have trials for each one of them, and they are not the same. So some use the animal model that is a little bit old, considered as old, and you have to see the organization of intracranial on mice and in an experimental model, and also ELISA and serum that are much easier to be reproduced and to measure and to quantify. And from that, it is possible to have a correlate and a comparison between a manufacturing and production. Y finalmente, este concepto de inmunogenicidad nos lleva a otra variable importante, que es el desempeño clínico de la vacuna. Una vacuna donde se conoce la formulación, donde se conoce la inmunogenicidad, es más fácil predecir cómo se va a comportar a nivel de la clínica. Y por eso es que encontramos diferencias importantes entre ambas vacunas que resaltan la importancia de tener la evidencia de cada una de ellas. Porque el siguiente elemento que encontramos es que, según y la Organización Mundial de la Salud, conoce esta posible variabilidad en las vacunas de célula entera, y en la publicación, en el último position paper de la Organización Mundial de la Salud, reconocen que una vacuna de célula entera existente puede ir desde una eficacia de 36% hasta 96%. Una variabilidad que es bastante amplia, y de hecho reconoce también la Organización Mundial de la Salud que el proceso de precalificación tiene sus limitaciones. En otras palabras, el hecho de que una vacuna esté precalificada en un año determinado o en un momento determinado no garantiza que esta vacuna tendrá la misma calidad por el resto del tiempo. Y es por eso que las agencias regulatorias nacionales llevan a cabo un proceso de registro y de pruebas sobre las vacunas que van a ser utilizadas en el país, además de la precalificación. Y algunos ejemplos les pongo en este slide, donde algunas vacunas acelulares que estaban con precalificación, utilizadas en otras partes del mundo, cuando fueron valoradas por la agencia local, no cumplieron con los criterios necesarios para que les fuera otorgado el registro. Yo no estoy diciendo que son vacunas buenas o son vacunas malas, yo solamente estoy diciendo que la evidencia que las respalda es todavía no suficiente para algunas agencias regulatorias como Anvisa o como el Instituto de Salud Pública de Chile, que tuvieron a bien no registrar vacunas que no cumplían con los criterios necesarios con respecto a esta calidad de la que hemos hablado o a esta variabilidad que puede existir en las vacunas de célula entera. Si esto lo llevamos ahora a la parte clínica, esta variabilidad, también encontramos diferencias importantes, mientras que si analizamos diferentes estudios de la vacuna de acelular que están aquí a la derecha, tanto en serie primaria como en dosis de refuerzo, y analizamos los dos antígenos que tiene la vacuna de dos componentes, vemos que existe una reproducibilidad clínica a diferentes dosis, en el sentido de diferentes esquemas de vacunación y con diferentes poblaciones, tanto en la serie primaria como en la serie de refuerzo. Mientras que vacunas de célula entera probadas en diferentes países con los mismos esquemas de vacunación pueden tener una variabilidad tan importante que va como un estudio que demostró que una vacuna pentavalente del Serum Institute a los 7 meses de edad, esto es un mes después de la serie primaria, el 96% de los niños, de los sujetos, habían obtenido
los niveles de seroprotección, que sabemos que no existe un correlato de seroprotección para pertusis, pero por lo menos habían alcanzado un límite de inmunogenicidad que para ellos era el límite superior. Mismo estudio, varios años después, llevado a cabo en Irán, en misma fecha, un mes después de la serie primaria, demostró que el 64% obtenía este nivel. Y otro estudio que llevó el seguimiento 6 meses después, demostraba que solo el 17% de aquellos que habían recibido la serie primaria todavía tenían títulos seroprotectores 6 meses después de haber recibido la tercera dosis. ¿Qué podemos ver con esto? Lo que vengo presentando desde un inicio, que la manera como se producen las vacunas y la cuantificación y formulación de los antígenos puede tener esta variabilidad en el tiempo con respecto a la inmunogenicidad y a su traducción en la clínica. Esto es con respecto a la parte inmunológica de las vacunas. Y por otro lado, también esta formulación diferenciada o que puede tener diferentes cantidades de los diferentes antígenos, también puede provocar que la reactogenicidad sea diferente. Y aquí 2 ejemplos muy claros. En la izquierda ven el ejemplo de lo que sucedió en El Salvador en 2018 y 2019, cómo utilizando la misma vacuna, un año tuvieron un pico muy importante de reacciones adversas utilizando la misma vacuna en el mismo esquema y las mismas dosis. ¿Qué pasó en El Salvador? Que años después, el año pasado, en 2023, han mudado a una vacuna acelular precisamente por datos como este, el incremento súbito de la variabilidad en la reactogenicidad. Chile es otro país que mudó hacia las vacunas acelulares y el caso de Chile es muy interesante porque ellos estaban utilizando una vacuna de célula entera y tenían más o menos una incidencia de 40 eventos adversos presentados por 1000 sujetos vacunados. De pronto cambian a otra vacuna pentavalente de célula entera de otro productor y ven un aumento que va aproximadamente del 30%, de 40%, se les dispara a 56 el número de reacciones adversas, muchas de ellas de tipo apnea, en prematuros, y por lo tanto deciden regresar a la vacuna anterior que tenían de célula entera y ustedes pueden ver cómo disminuye otra vez la incidencia de los eventos adversos y después en 2018 deciden cambiar a una vacuna celular la mitad del año y por eso ven otra vez el descenso importante y finalmente en 2020 ya cuando han implementado la vacuna acelular tienen un control de los eventos adversos que no solamente es un evento adverso que puede traer malestar, obviamente, al niño, sino que también tiene efectos sobre los padres y finalmente tiene un efecto muy importante que hoy es una de nuestras grandes preocupaciones, que es la cobertura vacunal. Cuando se tienen este tipo de eventos, en ocasiones se puede demostrar claramente el impacto que puede tener en términos de las coberturas. Y así les muestro un ejemplo aquí en Brasil, en Araraquara, donde se hizo un interesante estudio y se cuantificó la cobertura vacunal en comparativa con los niños que habían tenido eventos adversos y los que no habían sufrido eventos adversos. Y si tomamos en cuenta la cobertura vacunal, vemos que hay cerca de 20 puntos porcentuales de diferencia en un niño que tuvo un evento adverso y el que no. En otras palabras, los eventos adversos juegan un papel importante en la salud pública y pueden tener un efecto en las coberturas que hoy, en la era post-COVID, si bien es cierto que hemos empezado a recuperar las coberturas de vacunación, todavía no estamos a los niveles que estábamos pre-COVID
y hoy tenemos que hacer un esfuerzo al respecto. Y termino con un último slide donde muestra los diferentes países a nivel mundial que han ido mudando o migrando hacia la vacuna acelular, en la mayoría de ellos la vacuna hexavalente, y vemos que tan solo el año pasado Paraguay mudó completamente a una vacuna hexavalente, El Salvador también mudó a una vacuna hexavalente, y empezamos a ver que los países del norte de África también están mudando hacia vacunas hexavalentes acelulares, lo que ya había hecho Norteamérica desde la década de los 90 y Europa a principio del año 2000. La pregunta sería, y quizás es una pregunta para la doctora María Luisa Ávila, ¿cuándo es que vamos a ver al resto de los países de América Latina mudar hacia una opción más segura que proteja contra la enfermedad y que nos ayude a aumentar las coberturas vacunales? Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a la doctora María Luisa, que está físicamente a distancia en Costa Rica, mas su espíritu está acá con nosotros. Who is in Costa Rica, and the main thing is that Este es un trabajo duro, mas es un trabajo que todos tenemos orgullo de participar. Con usted, María Luisa. Primero, agradecer enormemente la invitación a este importante simposio. Créanme que me agradaría enormemente estar no solo en espíritu, sino presencial en Brasil, un país que me encanta, y poder saludar a tan queridos amigos que estoy segura están por ahí. Yo les voy a hablar en los siguientes 15 minutos de cuál ha sido la experiencia con vacunas acelulares y, bueno, también pentavalente, que es la que usa Costa Rica, en cuanto a los programas de salud pública en América Latina. Mis obvios conflictos de interés para esta presentación, y aunque yo sé que ustedes lo saben, pero nunca está de más recordar la importancia que tiene la inmunización en la niñez. La prevención de la enfermedad es una parte, pero también tiene un beneficio a largo plazo, porque esos niños a los que hoy protegemos son los niños que no se van a enfermar y van a poder crecer como adultos sanos. Y por supuesto, la alta inmunización nos produce la inmunidad colectiva, de tal manera que las vacunas no solo protegen a la persona que las recibe, sino indirectamente a la población vulnerable, sobre todo recién nacidos y pacientes inmunosuprimidos, que en nuestra región han aumentado bastante gracias a mejores técnicas de identificación, de diagnóstico y por supuesto de manejo. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que defender como infectólogos, como pediatras y como vacunólogos. La vacunación sigue siendo muy importante, y en una era donde tiene lamentablemente tantos detractores con voz, nosotros tenemos que ser muy firmes en enfocarnos en estos enormes beneficios que tiene la vacuna. Recientemente, varios de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica publicamos este artículo. Y este artículo era para emitir una alerta de lo que estaba pasando en la región relacionado con enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Qué tipos de riesgo? Bueno, sabemos de las bajas coberturas que lamentablemente vienen desde hace algunos años y que la pandemia las exacerbó. Tenemos difteria en algunos países, tenemos algunos casos aislados de tétanos neonatal. Estamos ahora ante una alerta mundial contra el virus del sarampión y una serie más de enfermedades como por ejemplo la tosferina, que si bien es cierto, hemos trabajado bastantes años en este tema, todavía sigue siendo una amenaza, y sigue siendo una amenaza no solamente por coberturas vacunales, por tipos de vacuna, sino también por el comportamiento epidemiológico que esta enfermedad tiene. Así es que tenemos que estar conscientes que en América Latina estamos en un momento álgido, y que ese momento álgido requiere que tomemos acciones para mejorar coberturas y evitar que las proyecciones que se hacen a futuro no se cumplan. Y esto es lo que les comentaba. Vean ustedes, por ejemplo, con relación a las metas para el 2030, donde la idea es alcanzar un 93% de cobertura
y esta es enfocada a la región de las Américas, que si lo comparamos con el resto del mundo no estamos tan mal, pero vean ustedes que en el 2019 teníamos un 84% y en el 2022 un 83%. Esto ha aumentado un poquito en el año 2023, pero todavía no alcanzamos una buena meta. Y sabemos que tenemos que estar por encima del 90%, no solamente en Costa Rica, no solamente en Chile, no solo en Brasil, sino también a nivel mundial. Polio, ¿qué pasa con polio? Sabemos que hay casos en regiones muy apartadas de nuestra región, pero vean lo que está pasando en Latinoamérica y en las Américas en general, donde el poliovirus derivado de la vacuna es el que nos ha venido produciendo brotes. Y mucha gente dice, pero brotes, pero si es un caso, son dos casos. No, no, es que por definición un solo caso de polio, de una enfermedad que encontramos eliminada de la región como poliovirus salvaje, ya tiene que lanzar todas las alertas. Y recientemente, es posible que ustedes ya lo hayan leído, la respuesta a los brotes de poliovirus derivado de la vacuna a nivel mundial ha venido bajando en cuanto a calidad de respuesta. Y esto es, sin lugar a dudas, algo que nosotros como latinoamericanos tenemos que sentir preocupación. Vienen las vacunas acelulares. César ya nos dio una excelente charla al respecto, sobre todo de las hexavalentes, que tienen unas enormes ventajas. Yo simplemente menciono algunas de ellas. Una sola punzada da protección. Cada vez los papás están más preocupados por la cantidad de inyecciones que reciben los niños, y con toda razón. Así es que poder simplificar y mejorar esa aplicación de la vacuna no solamente produce satisfacción en el usuario, sino que aumenta la cobertura. El perfil de seguridad es muy bueno. Lamentablemente, mucha gente confunde reactogenicidad con seguridad. Así es que vacunas que sean menos reactogénicas, que además también tienen un buen perfil de seguridad, van a ser mejor aceptadas. Obviamente hay una alta eficacia de estas vacunas y tienen muy buena habilidad para estimular una respuesta inmune robusta, como también ya César nos ha venido mencionando. Y tienen un enorme potencial de reducir la cantidad de enfermedades prevenibles por vacunación en América Latina, que ese debería ser el objeto primordial de trabajo para los siguientes meses y por supuesto los siguientes años. Y un aspecto que nos gusta mucho mencionar, porque vivimos en una región y un mundo lamentablemente muy desigual, con poca equidad, donde los servicios de salud no están llenando la satisfacción de los usuarios. Y tenemos una herramienta tan importante como la vacuna que produce equidad. Un niño vacunado en Brasil es igual que un niño vacunado en Costa Rica. Y si eso no es igualar, y si eso no es equidad, pues díganme ustedes qué otra cosa podría serlo. Así es que el poder asegurar los servicios de vacunación nos va a producir una mayor equidad, una reducción en la necesidad de servicios de salud y una posibilidad enorme de que ese niño y niña se desarrolle en el futuro con todos sus potenciales. Y esa es otra cosa que las vacunas acelulares nos pueden dar. El doctor Mascareña me hizo spoiler con la diapositiva que yo también iba a presentar, donde vemos que la gran mayoría de los países de nuestra región están aplicando vacunas combinadas, ya sea la penta, como es el caso de Costa Rica, que ya se está haciendo el análisis a nivel de la Comisión Nacional de Inmunización para pasarnos a una vacuna hexavalente, y ya otros países lo han hecho recientemente. César lo mencionó, el año pasado Paraguay lo hizo, y por las referencias que los colegas nos han dado, con muy buena aceptabilidad. Sin embargo, todavía quedan algunas regiones del mundo, las que están marcadas en verde, que siguen utilizando la vacuna acelular. Y vamos a ver, no decimos que vacuna celular sea una mala vacuna, pero en un mundo de reticencia vacunal, donde las personas están esperando cualquier tipo de reacción para desacreditar un programa, sin lugar a dudas nosotros tenemos que ofrecer vacunas menos reactogénicas, que sean lo suficientemente seguros para contener los diferentes brotes y las posibilidades de brote en el futuro, y que obviamente hagan una protección en una sola dosis.
César decía que quizás yo debería referirme a cuándo van los programas a evolucionar. Yo esperaría que pronto, y ustedes ven, como les decía, que ya una gran mayoría de países lo están haciendo. Sin embargo, se vienen enormes retos para la región. Entre esos retos está la contracción económica que los países han tenido secundario a la pandemia. También está en el tema de los movimientos antivacunas y también, en cierta manera, están los que siguen diciendo que no importa vacunar con vacunas de células enteras y que incluso algunos dicen que secundario a eso es que han aumentado los casos. Pero Costa Rica es precisamente uno de los países que demuestra, y Salvador también, que demuestran que eso no es cierto. Nosotros teníamos con vacunas de células enteras coberturas muy altas, sobre todo en quintiles de desarrollo más altos, y resulta que tuvimos brotes que nos movieron en un punto la mortalidad infantil. Y ahora, desde que nosotros vacunamos con pentavalente, no solamente las coberturas, y lo voy a enseñar más adelante, entre los quintiles más altos de desarrollo y los más bajos se igualó, sino que hemos tenido la enfermedad bastante controlada con un par de casos identificados recientemente en población adulta, sin ningún tipo de repercusión hospitalaria para esos pacientes. Así es que esperemos que pronto este mapa sea un mapa totalmente verde y, como dice por ahí, el futuro será verde o no será, y me gusta hacer alusión a eso refiriéndonos a las vacunas. Así es que en la región hay una enorme oportunidad para el cambio porque contamos con la posibilidad de hacerlo. Y precisamente me voy a referir en mis siguientes diapositivas a un estudio de investigación que hicimos colegas de México, el doctor Betancourt de Panamá, la doctora Ana Gabriela Luca, Juan Pablo Torres de Chile, Ruby Trejo y Carlos Espinal de la Florida International University, que fue el que ideó el estudio, y en este caso yo como representante de Costa Rica. Y nuestro objetivo, y ya el artículo ya está escrito, se está mandando a publicar, estamos esperando respuesta de los revisores. El objetivo básico era comparar las estrategias vacunales contra tosferina y su impacto en 4 países de América Latina. Esperamos en el futuro podamos incluir a más países. Y empiezo con el caso de Costa Rica, que yo les decía. Ven ustedes que Costa Rica vacuna desde el año 1950 con DPT. En ese momento 1 y 2 dosis, tuvimos una bajada importante de casos, pero en la década de los 70 se incluye la 4ª y 5ª dosis dentro del esquema nacional y notamos una baja muy importante a finales de la década de los 70 que se mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la década de los 2000, que mejoramos las técnicas de laboratorio y la vigilancia, empezamos a notar casos. Y eso nos indujo a que introdujéramos en el año 2007 la estrategia Capullo, que era vacunar con TDAP en el posparto inmediato. Y ustedes ven cómo sí logramos una disminución. En el año 2007 no se sabía que ya se podía vacunar embarazadas o no estaba autorizado vacunar embarazadas, y nosotros empezamos a ver qué otras cosas deberíamos hacer para mejorar coberturas y reducir casos reportados. Y bueno, lo que hicimos fue hacer el cambio a la pentavalente con pertusia celular y por supuesto polio intramuscular en el año 2010, y ya para el 2011 nosotros pudimos pasarnos a la vacunación de mujeres embarazadas. Se logró una reducción muy importante de las hospitalizaciones y sobre todo las hospitalizaciones y muertes en niños menores de 1 año. Tosferina lo seguimos reportando, pero ya eran casos en poblaciones que no habían sido vacunadas, y la publicación la hicimos en enero del 2022, donde describimos 50 años de historia del manejo de la tosferina en Costa Rica. Y lo que les mencionaba, ustedes pueden ver acá cuál es la cobertura de la 3ª dosis de EPT, que como saben es un marcador de calidad de los programas desde el año 1980 hacia el año 2022. Y ven como en los últimos años las coberturas nuestras sí superaron el 90%. Había momentos en nuestra historia que tuvimos coberturas menos del 90% y fueron los momentos de mayor riesgo para el país. Y esto es lo que les quería mostrar. Estos son datos que se hicieron independientes de los ministerios de salud y por supuesto los que hemos venido publicando sobre el tema. Y ustedes ven en celeste más claro el 2011 y en azul oscuro el 2018.
con respecto a los quintiles de desarrollo. Vean lo mal que estábamos vacunando a los de mayor riesgo y de más bajas posibilidades económicas. No llegábamos ni al 90. Y por supuesto, gente de otros quintiles de desarrollo, como por ejemplo el cuarto y el quinto, tenían una mejor cobertura porque estaban comprando la vacuna a nivel privado. Entonces, por supuesto que se estaban vacunando. Pero una vez que nosotros hicimos el cambio, vean cómo estos quintiles se fueron igualando y en todos ellos estamos por encima del 95%. Obviamente el cuarto quintil está casi en un 100% y el quinto en un 98%, pero ven el de mayor riesgo, el primero y segundo quintil superaron el 95% de cobertura. ¿Qué nos dice esto? Buena aceptación de la vacuna y mamás y papás que si el niño no les hizo reacción en los 2 meses de vida cuando le tocó la primera dosis, van a acudir a las siguientes dosis sin problema. Aquí pueden ver lo que ha pasado con México. César conoce muy bien la epidemiología de su país. México empieza a utilizar la vacuna pentavalente en el año 1999. Posteriormente siguen aumentando coberturas con respecto a la utilización ya de la TDAP, que la introducen a partir del año 2007. Ya México está utilizando una vacuna hexavalente con una publicación reciente muy buena y también es un país que a partir del 2011 empieza a vacunar contra la embarazada. De hecho, ya nosotros, y liderado por la doctora Ángela Gentile, tenemos el artículo de publicación, se presentó en el pasado ICMIS en Costa Rica en el mes pasado. Ya tenemos el estudio terminado para enviar a publicar cuál ha sido el impacto de vacunar embarazadas en nuestra región. Sobra decir que el impacto ha sido muy positivo. Panamá igual, Panamá empieza a vacunar en el año 2000 con penta, pero penta de células enteras. En el año 2008 vacuna embarazadas y también para el año 2014 introduce ya la vacuna hexavalente. Y ustedes ven como a lo largo del tiempo, cada vez que hacen una intervención, la cantidad de casos empiezan a disminuir. Sabemos que con tosferina cada 4 o 5 años eventualmente podemos tener algún brote de la enfermedad, pero son brotes que no pasan a más precisamente, y por a más me refiero a hospitalización y muerte, precisamente porque hay una población que se encuentra bien vacunada. Y esta es la cobertura de Panamá para el año 2022, con los diferentes esquemas que ellos han venido utilizando, primera, segunda dosis de Hexa, con los booster de la tetravalente a los 18 meses y a los 4 años, y ustedes ven cómo también las coberturas de Panamá han venido aumentando. Ahí hay una de 123%, como siempre puede haber algún problema de registro, pero en términos generales, desde que Panamá utiliza la vacuna hexavalente con el componente tosferina acelular, sus coberturas también sobrepasan el 90% y en algunas ocasiones sobrepasan el 95%. Y esto es Chile, la flecha roja arriba es porque está del 2022 hacia el 2080, no al revés. También es un país que a raíz de los cambios que ha venido haciendo, su cobertura ha mejorado, la aceptación de las personas hacia la vacuna también. Hay diferentes estudios, algunos de ellos liderados por el doctor Miguel O'Ryan y el doctor Juan Pablo Torres, que nos han mostrado cómo la aceptación de estas vacunas para la población en general es muy importante y que la pérdida vacunal por falta a la siguiente cita de control no se da con tanta frecuencia como cuando se usaba la vacuna de células enteras. Y ustedes ven acá también la cobertura que tiene Chile durante los años 2018 al 22. Ya Chile también se pasó en el año 2019 a la vacuna hexavalente y ustedes ven que las coberturas de ellos son coberturas muy buenas. De hecho, Chile es uno de los países que junto con Costa Rica, Uruguay y, bueno, Cuba, que da algunos reportes, algunas personas dudan, yo la verdad que no, me parece que pueden ser buenas coberturas, han mantenido cobertura a lo largo del tiempo.
Y ustedes ven aquí los casos y la incidencia en Chile de 2007 al 2021. Tuvieron un brote relativamente importante entre el año 2010 y el 2013, y ya posteriormente con los ajustes a las coberturas que ellos han venido haciendo y sobre todo a las vacunas que han venido utilizando, esa reducción es muy evidente en la gráfica que les estoy mostrando. Y también esta gráfica me gusta mucho porque mide la incidencia en niños menores de 12 meses, que son esa población en la que nos da miedo que les dé tosferina porque pueden terminar en una unidad de cuidado intensivo. Y vean ustedes qué buenos datos los del 2019, 20 y 2021 comparado con años previos cuando se utilizaban otros tipos de vacunas. Ellos hacen esta diferencia 2015, 2018, 2019, 2021, siendo el punto de inflexión la utilización de vacunas acelulares a partir del año 2019. Bueno, sin lugar a dudas, y esta es también una publicación del año pasado que apareció en Expert Review Vaccine, y son datos post-marketing o post-licencia de la vacuna, donde mostramos que hay una persistencia de anticuerpos a lo largo del tiempo, anticuerpos protectores contra las enfermedades para las cuales la vacuna protege. Hepatitis B, lamentablemente muchos países no están vacunando con hepatitis B, sigue siendo de alto riesgo en nuestra región, con una memoria inmune que sobrepasa los 10 años y una efectividad en el mundo real, datos del mundo real, del 97%. Y de nuevo, un perfil de seguridad muy favorable en los estudios post-marketing. Así es que podemos decir que la inmunogenicidad a largo plazo, que hay efectividad en el mundo real y que el perfil de seguridad es favorable y que esto refuerza el valor de vacunar y en pediatría, como anteriormente yo les comentaba. Nos queda mucho camino por andar en el futuro. La experiencia de las vacunas acelulares introducidas en América Latina se sigue generando y sigue siendo una muy buena información prometedora que nos abre oportunidades y que por supuesto nos permite que los programas de inmunización en pediatría se actualicen, se modernicen y le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Estos son mis contactos, solamente me queda darles las gracias por su atención y reiterar mi agradecimiento por la invitación. Que tengan muy buenas tardes. Bom, muito obrigado. Já passou 2 minutos do horário previsto, mas acho que o evento foi importante, as apresentações. E agora esperamos, então, comemorar quando o Fiocruz, o Butantan começarem a produzir a vacina hexavalente acelular brasileira. Muito obrigado para todos. O QR Code para vocês avaliarem o evento. Tá? Então, o QR Code, por favor, façam a avaliação do evento. Muito obrigado.